Bueno, bienvenidos en esta mañana. Gracias. Damos gloria a Dios por un día más de vida que nos brinda. Nos llena de su gracia y de su amor. Vamos en esta mañana a saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen por YouTube, por Facebook, por todas nuestras redes sociales. Y vamos a empezar esta enseñanza el día de hoy que se llama el poder de la alabanza. Lo que estábamos haciendo ahorita. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Marcela Rojas y pues aquí ustedes saben que estamos en una comunidad que los recibimos los lunes en las tardes con formación de María a las 3 de la tarde, los miércoles a las 9 de la mañana y los viernes a las 6 de la tarde. Entonces, súper invitados. Vamos a hablar sobre el poder de la alabanza. Nos dice en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 2639, que es una forma de orar, que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Miren tan hermoso lo que acabamos de hacer. Alabar al Señor. Con nuestra alabanza estamos reconociendo a Dios que Él es Dios a través de la alabanza. Participa a través de la alabanza en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Desde ya estamos viviendo una gloria aquí, cuando tenemos alabanza. Mediante ella el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Eso lo dice en Romanos 8:16. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo se une a nuestra alabanza. ¿Para darle gloria a quién? A Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. ¿Nos unimos a quién? ¿También? A Jesús. La alabanza integra las otras formas de oración. Todas las que haya de oración, esta las une todas. Por eso es que dice San Agustín, el que alaba, ora Dos veces. Entonces, integra todas esas formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente. ¿Quién es nuestra fuente? Dios. Y su término, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos todos nosotros. El Señor, imagínense que nos ha dotado de algo precioso que se llama necesario para vivir y para Él servirle, incluyendo este aparato emisor de sonido. Nuestras cuerdas vocales son para alabar. Dice en Salmo 66:17: con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua. ¿Cómo estamos alabando al Señor? Con nuestra boca. ¿Qué palabras estamos diciendo a diario? ¿Lo estamos alabando? ¿O estamos diciendo groserías? ¿O estamos diciendo palabras oeces? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Porque de eso emana ahora. ¿Sí? Darán voces de júbilo mis labios cuando cante alabanzas y mi alma que tú has redimido. En el Salmo 71:23. Nosotros alabamos al Señor porque estamos llenos de júbilo, de alegría, de gozo, porque Él nos ha redimido, porque Él ha hecho cosas grandes en nosotros. Y si nosotros de verdad no lo tuviéramos, no lo supiéramos, no hubiéramos hecho nada por nosotros, pues no podríamos alabarlo, ¿cierto? Pero aún así nos pueden pasar cosas. Pero eso no quiere decir que nos podamos olvidar de lo que el Señor hace diariamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Somos templos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y este se debe notar en nuestras acciones y más en una alabanza. No podemos estar cantando alabaré, 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 alabaré. Se está notando toda la alabanza con todo su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Que cuando hacemos alabaré, 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 cambia, ¿sí o no? Cambia, porque todos lo estamos cantando desde el corazón.
Entonces nuestras acciones se deben notar, porque Él es el Espíritu Santo en nosotros, en este templo hermoso que Él hizo en cada uno de nosotros. La Biblia nos llama a alabar al Señor en privado y en público. Privado, público. ¿Lo hacemos en privado? A veces podemos hacerlo en tiempo dedicado, mientras estamos conduciendo, mientras estamos haciendo aseo en nuestra casa. Podemos alabar al Señor. Ponemos música, podemos a través de tarareando, silbando, lo podemos hacer. Es una manera de unirnos todo lo que hacemos diariamente con Él, ¿sí ven? No es que solamente acá o en la iglesia, en todo lugar donde estemos podemos alabar a Dios con nuestras acciones. Y entonces, como dice la Escritura en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Cuando está continuamente el Señor en mi boca, en la alabanza, entonces ¿qué pasa? Nuestra vida ¿qué? Cambia. Somos otros, porque le estamos dando gloria a Dios todo el tiempo al Señor. ¿Será que sí lo estamos haciendo? Bendeciré al Señor en todo tiempo y yo le agregaría y todo lugar. Mi corazón, en todo lugar. ¿Sí? Entonces, la palabra también nos exhorta a ser partícipes y a cantar en público. Como lo hacemos en la iglesia, como lo hacemos acá en nuestra comunidad, junto a las voces de ¿quiénes? De los santos. Miren que nos unimos a los santos, santos y santas de Dios, para alabar, tal como lo hacía el pueblo de Dios en la antigüedad. Te daré gracias en la gran asamblea, entre mucha gente te alabaré. O en otra versión dice, o te alabaré ante un pueblo numeroso. Lo dice en Salmo 35:18. Esa actitud es la misma que exhorta Pablo a las iglesias, las de Corintios, ¿cierto? A las que él hablaba. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros, cantando a Dios de corazón y agradecidos, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Colosenses 3:16. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cantando con qué? Con el corazón. Debe salir esa alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Cada vez que cantamos, cada vez que alzamos himnos, cada vez que decimos gloria a Dios, cada vez que le decimos al Señor, bendito seas, alabado seas, hosana, hijo de David, lo estamos alabando. Sea con canciones, con salmos, himnos, cánticos. ¿Sí ven? Hay muchas formas de alabar al Señor. La alabanza es una forma de preparar el corazón para la palabra de Dios. ¿Qué acabamos de hacer? Alabamos al Señor y luego vamos a preparar nuestro corazón para atender al llamado de la palabra de Dios, a lo que el Señor nos quiere hablar, para que nuestro corazón esté dispuesto. Por eso es importante llegar antes, preparar nuestro corazón para escuchar todo desde un principio, porque desde nuestro corazón se está preparando el Santo Rosario, estamos preparando luego, estamos pidiendo la intercesión de María, luego la alabanza, luego la palabra, ¿cierto? Pero si llegamos de pronto a mitad de camino, pues nos vamos a perder lo anterior, ¿cierto? Entonces es importante estar en todo, como en la iglesia. Tú no puedes llegar a la mitad de la misa, porque ya te perdiste el pan de la palabra, las palabras que empezaste. Primero el perdón de tus pecados, ¿no? Porque hay un momento de perdón donde puedes pedir perdón a Dios. La palabra, el banquete de la palabra. Y luego quieres ir al banquete más importante. ¿Será que se merece uno estar en el banquete más importante de la Eucaristía cuando no hemos escuchado el banquete de la palabra de Dios? Nos hemos perdido la mitad. La alabanza es una forma de experimentar esa presencia diaria de Dios en nuestro corazón. Y la alabanza tiene poder. ¿Poder para qué? Porque destruye cautiverios. ¿En dónde lo vamos a ver? En Hechos 16, del 25 al 26.
Se relata que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios en la cárcel. Después de que estaban haciendo ellos. Hechos 16 del 25 al 26. Los habían azotado, los habían maltratado, les habían quitado sus vestiduras y por último los habían encerrado. ¿Ustedes tienen esa actitud, Pablo y Silas? ¿Que alaba al Señor por lo que les acabó de pasar? ¿Realmente tenemos esa gracia del Señor? ¿O que decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Sí, por seguir al Señor. Miren todo lo que me pasa. Yo en vez, entre más oro, más hago, más, y miren todo lo que me pasa. Me critican más, se alejan más, mis hijos, mi familia, los amigos. Eso hizo Pablo y Silas. Dice, oraban y cantaban himnos a Dios en la cárcel. Porque el Señor dice en su palabra, bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos eran bienaventurados. ¿Y qué estaban diciendo, Señor? Ay, ¿por qué a mí? No. Le estaban diciendo, Señor, gloria a Dios porque me persiguieron por nombre tuyo. Gloria a Dios porque lo estoy pasando por estas pruebas. ¿Cuántas personas de nosotros estamos diciendo eso? ¿Estamos hablando al Señor en las pruebas? ¿Estamos pasando por esas pruebas y decimos, gloria a Dios, Señor? ¿O cómo estamos actuando? ¿Y qué pasó? De repente un gran terremoto sacudió las bases de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Qué hace la alabanza? Destruye todo aquello que nos amarra, nos aprisiona, nos angustia, nuestras cadenas. Eso hace la alabanza del Señor. Suelta los grilletes que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar, lo que nos amarra las manos, la boca, los labios, todo. Por eso es tan importante alabar al Señor. En 1 Samuel 16, 14, 23. 1 Samuel 16, 14 y 23. Son dos versículos diferentes. 14 y 23. En el versículo 14 que decía, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Versículo 14. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿A través de qué? La alabanza. Había un arpa, la música. No solamente todo el tiempo cantando, sino también a través de la música, una música instrumental, no aquella que nos lleva el yoga, no, esa no. Una música que nos lleve a la oración. Y entonces, todo lo anterior ilustra que como creyentes hay un impacto a través de la alabanza. ¿Sí lo acabamos de ver? Cantaríamos al Señor todo el tiempo. Porque sabemos que a través de la alabanza el mal huye, se va, no tiene poder acá. Cuando tenemos esa realidad presente y sabemos que tenemos esa creencia que así es. Por eso es tan importante orar con el corazón. No importa la condición de nuestra voz. No es que yo no canto bonito, no es que yo no sé cantar, no importa. El Señor escucha desde tu corazón cómo sale esa alabanza. No importa si cantas bello, hermoso, no, para Él es hermoso, porque lo estás haciendo ¿desde dónde? Desde el corazón, no importa, Él te lo recibe, ¿sí? Y entonces es importante esa exaltación a Jesús, porque se lo merece en todo momento y lugar. Porque si nosotros no lo alabamos, ¿quiénes lo alabarán? ¿Qué dice la palabra de Dios? Las piedras.
Las piedras lo alabarán si ustedes no lo alaban. Las piedras lo alabarán, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Reconocer su grandeza y proclamar su poder a través de la alabanza. Las puertas se abren, las cadenas se caen, se rompen. Eso hace el Señor cuando nosotros alabamos desde el corazón. La alabanza da victoria. Un segundo punto. La primera, ¿qué? Destruye el cautiverio. La segunda, da la victoria. Podemos ver en 2 Crónicas 20, del 1 al 4. Ahí nos va a hablar del rey Josafat. Segunda de Crónicas 20, de versículos 1 al 4. Y también versículos del 20 al 22. Josafat es el 4.º rey de Judá, que era un rey también muy bueno, que creía mucho en el Señor y ponía mucho su confianza en él. Y aquí habla el título de segunda Crónicas 20, dice, victorias sobre Moab y Amón. Les voy a leer. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle de Edom, del otro lado del Mar Muerto, viene un gran ejército contra ti, ya están en Hasedón Tamar. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá. Miren en qué tiempo estamos. Ayuno. Y la gente de Judá, se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Ahí vemos como el contexto de lo que estaba pasando, ¿cierto? Ahora nos vamos al versículo 20-22. Es importante que vayamos escuchando. Podemos anotar la palabra de Dios y después la leemos para que pongamos atención, no nos distraigamos. Y después de consultar con el pueblo, nombró algunos cantores, óigase bien, cantores. ¿Para qué? Para que vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alababan al Señor con himnos diciendo, den gracias al Señor porque su amor es eterno. Nosotros tenemos una canción por ahí. Den gracias al Señor porque es bueno, ¿cierto? Entonces luego en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron ¿qué? Derrotados. ¿Quién le dio la victoria? El Señor. ¿A través de qué? De la alabanza. Mira el poder de la alabanza. Llamaron a cantores. Entonces cuando alabamos al Señor pasan cosas maravillosas cuando alabamos al Señor. Tercero, la alabanza levanta nuestro espíritu angustiado. Como dice el Papa Francisco, la alabanza es como respirar oxígeno puro. Te purifica el alma, te hace mirar más allá. No quedas encerrado en el difícil y oscuro momento de tus dificultades. Mire tan hermoso. Eso lo dijo en un retiro el primero. Bueno, eso es otra cosa. Entonces la alabanza es como respirar oxígeno, ¿qué? Puro. Y te hace ver más allá y te saca de esa dificultad, te saca de esa angustia, de ese dolor. Eso hace la alabanza de nosotros. El 1 de mayo del año pasado, que fuimos a un retiro de aquí en la comunidad, íbamos, ¿y qué pasaba? Estaba yo pasando por una situación compleja y me estaba dando como episodios de ansiedad al final, cuando estaba saliendo ya del retiro, y yo le decía al Señor, Señor, quítame esta ansiedad tan horrible que tengo, porque de verdad no puedo salir así de este retiro, no puede ser. Y le pedía y le clamaba mucho al Señor eso, sácame de esta ansiedad que yo tengo en este momento. ¿Qué pasó? A través de la alabanza que hicimos al final, los que estuvieron en el retiro, hicimos una alabanza poderosísima de liberación, de cantos, yo sentí
la liberación del Señor. O sea, me quitó totalmente esas ansiedades que yo tenía en ese momento. Y le doy gloria a Dios porque ya lo viví. Y les puedo decir que funciona. Cuando de verdad le pedimos esa gracia al Señor. Isaías 61:3 nos dice que la alabanza puede levantar el ánimo de los afligidos, de los angustiados, de los desesperados. 61:3 dice: a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. ¿Qué nos cambia el Señor? En alegría y gozo. Y el Salmo 30:11-13 nos dice: Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Mire cuando clamamos al Señor. Dice: has cambiado en danza mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Eso hace el Señor. Nos cambia, nos quita, nos arranca todo aquello que lamenta en nuestro corazón y lo convierte en fiesta, en alegría. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Mira, lo dice el Salmo. Puedo pasar tribulaciones, pero no podemos olvidar lo que Dios ha hecho y puede hacer. Eso no se nos puede olvidar. Por eso nuestra alabanza debe siempre estar en nuestra boca. Cuarto, la alabanza nos guía o se nos revela a Dios. A través de la alabanza el Señor nos puede mostrar el camino o se revela nuestro Dios. Cuando estamos adorando a Dios a través de la alabanza, especialmente en adoración, que podemos de pronto hacer unos pocos de silencio, cantar como más suave, ¿cierto? O estamos en un ambiente de oración ya, ¿cierto? Ya bajamos el ritmo de la alabanza rápida, ¿cierto? A una adoración. Él nos puede revelar y dirigir nuestros pasos como lo hizo con Eliseo. ¿En dónde? En Segunda de Reyes 3:15. Decía Eliseo: vamos, tráigame a un músico. Y cuando el músico se puso a tocar, el Señor se posicionó de Eliseo. Y Eliseo le dijo: el Señor ha dicho, hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán, lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes. Es palabra del Señor, de Dios. Lo vimos ahorita, ¿cierto? Derrotaron a ¿quiénes? A los moabitas y a las amonitas. Y esto pasó antes. ¿Qué puede hacer el Señor a través de la alabanza? Viene el Espíritu del Señor sobre nosotros. Porque aquí dice, pues se posesionó de Eliseo. Tomó a Eliseo, el Señor. Y en 2 Crónicas 5:11-14. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes se hallaban presentes, se habían santificado sin guardar orden de clases, y todos los levitas cantores, Asafat, Erna, Emán y Yedetún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar. Por eso a veces vemos danzoras, ¿se han visto que se visten con unos vestidos especiales, bonitos, para danzarle al Señor? Eso viene desde hace muchos años, siglos atrás. No es porque la iglesia se lo inventó, ¿sí? Y entonces, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios, cítaras, y con 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Se hacían oír al mismo tiempo, en unísono, o sea que en un solo sonido, se sentía todo como una armonía, ¿sí? Una melodía que podemos sentir. Y entonces los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahvé. Diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor.
La casa se llenó de una nube, la misma casa de Yahvé. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Eso hace el Señor. Él llega y llena el lugar de ¿qué? De su presencia. Cuando alabamos al Señor. ¿Sí ve tan importante la alabanza? Entonces, se nos revela. Viene el Señor a estar aquí en medio de nosotros. Con la alabanza nos puede ayudar ¿a qué? A experimentar un cambio de nuestra vida. De vernos, de solamente vernos a nosotros mismos, a pasar a ver a Dios. Porque a veces nosotros creemos que somos los reyes del mundo, pero no, el Señor nos abaja, nos quita esos orgullos, esos querubines que a veces nosotros andamos. También desarrolla buenos rasgos de carácter en nuestro corazón. Nos da un cambio de estado emocional, lo vimos atrás, que quita angustias, dolores, enfermedades, y a sentirse más estables mental y emocionalmente. Ayuda a experimentar un cambio en nuestra vida espiritual, nos la fortalece, nos la llena, nos fortalece ese camino de gracia y cambia, y podemos experimentar cambios en nuestra vida, en circunstancias, en cómo llevamos las cosas. Y mira, hay unas frases que los santos sobre la alabanza dice Juan Pablo II: las puertas del corazón se abren a quien sabe interpretar la música. Cuando hay una música adecuada, nuestro corazón se puede abrir de par en par. ¿Para qué? Para escuchar al Señor, ¿sí? Para unirnos con el Espíritu Santo a Él, para unirnos a Jesús, para unirnos a los santos y santas de Dios que alaban al Señor, los ángeles, querubines, ¿sí? Dice San Agustín: un himno necesita 3 elementos: canto, alabanza y alabanza a Dios. Conoce todo lo que es un himno. Es un canto de alabanza a Dios. Si tú alabas a Dios y no cantas, tú no expresas un himno. Si tú cantas y no alabas a Dios, sino otras cosas, tú no expresas un himno. Solo expresamos un himno cuando estamos cantándole ¿a quién? A Dios. No entonces las alabanzas divinas solo con la voz. Acompaña también la voz con obras. Si cantas solo con la voz, por fuerza tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. Mira tan hermoso. Canta con la vida para no callar jamás. Que se note esa, por eso dice que se te note que tú alabas al Señor, ¿cierto? Que se te note en tu vida. Francisco de Asís: alabado sea mi Señor por todas las criaturas. Él se merece toda alabanza y honra de nosotros. Y la iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Imagínense el cuerpo sin música, ¿sí? A través de esa música nuestra alma se deleita con el Señor. En mi caso, yo he tratado de que sea una vida de la alabanza. Cuando uno es pequeño, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña me encantaba cantar las canciones de Rocío Dúrcal. Entonces yo decía, yo voy a cantar como Rocío Dúrcal. Y así yo cantaba, y a todo grito y a todo pulmón ponía las de Rocío Dúrcal, porque a mi mamá le encantaban todas esas canciones de plancha y todo eso, ¿no? Y yo dije, sí, voy a cantarle al Señor. Y a veces el Señor pensó desde pequeña en mí, quizás eso. Pero la vida empieza uno a desviarse del camino de Dios, porque uno no sabe cuál es la voluntad del Señor y qué ha pensado Dios para mí o para cada uno de ustedes. Y entonces imagínense, resulté estudiando nada que ver con artes, cuando a mí me encantaba bailar, me encantaba hacer coreografías. Yo hacía coreografías en el barrio para que el día de la madre, que para el día no sé qué. Me acuerdo un día que mi mamá, yo ensayé tanto que me demoré un día y después no me dejaba salir para poder ensayar la presentación. Bueno, en fin, el caso es que todo eso yo lo hacía: teatro, porras,
bueno, un montón de cosas que yo hacía artísticas y después crecí y eso se fue yendo, desvaneciendo. Y después me metí a estudiar contaduría. Nada que ver con artes, nada que ver. Inclusive escribía, hacía poemas. Y yo decía, oiga Señor, yo todo eso y hasta ahora el Señor me está volviendo a que, oiga, yo pensé eso en ti. ¿Desde cuándo? Desde que naciste. Y estoy retomando eso ahora, imagínense. ¿Sí? Y he querido que sea encarnada en mí. Cuando yo empecé a otra vez, yo que escuchaba mucho salsa, me encantaba mucho la salsa, me encanta bailar salsa, pero entonces, ¿qué hizo el Señor en mí? Cuando yo empecé a escuchar alabanzas de Minuto de Dios, que yo ya empecé a escuchar mucho Minuto de Dios, que hay muchas alabanzas ahí, empecé a tener ese gusto por las alabanzas. Y yo decía, vea, yo escuchaba y empecé a ir relegando la salsa por alabanzas. Y entonces empezó el Señor a formar en mí ese gusto por la alabanza, ¿sí? Y entonces empezó a encarnarse en mí esa gracia que Él había pensado en mí desde el principio. Entonces, qué bonito es decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que de mí? A través de la alabanza se puede hacer, preguntarle al Señor. Y hoy estoy en ese camino en que el Señor me siga formando en eso, porque quiero seguir adelante, en eso que Él pensó en mí. Nunca es tarde. Bueno, pasaron años, pero nunca es tarde para enseñar, ¿sí? Entonces, para que cada día nosotros abramos el corazón cada vez, para que la próxima vez que alaban al Señor, ya saben la actitud, ¿no? Diferente, con gozo, con alegría, ¿cierto? Y me acuerdo una vez que, hablando de gozo y alegría, estaba yo en una Eucaristía, después de un retiro yo estaba alabando al Señor con mucha alegría, y yo feliz. Ustedes saben cómo yo alabo al Señor acá, ¿no? Entonces, allá en la iglesia yo también lo hago. No es acá nomás, porque es que es en todo lado. Sí. No es para que me vean, es para alabar al Señor. Porque yo lo hago es por Él, no es porque me vean otras personas. Y lo bonito es saber que el Señor utiliza eso para atraer a otras. Y entonces yo fui después de ese retiro, era como recibiendo a otra persona que yo estaba recibiendo en la iglesia, pero yo después fui a ese retiro y me encontré con una persona y me dice, yo fui a ese retiro por ti. Y yo, ¿por mí? Sí, yo te vi alabando al Señor un día en la iglesia antes del retiro, y yo dije, yo quiero eso que ella tiene. Y me lo dijo el día del retiro, y yo ni la conocía. Me vio un día alabando al Señor. Uno no sabe cómo el Señor atrae a las personas, ¿cierto? Uno no tiene ni idea. Entonces, démosle gracias al Señor para que Él nos enseñe cada día más a amar cada cosa que Él nos permite conocer de la palabra de Dios, de cómo lo vamos a llevar a nuestro corazón y hacer la vida. Mire, debemos hacer una vida de alabanza, una vida de oración, una vida donde la palabra de verdad haga mella en nuestro corazón. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a seguir.